Gracias por estar con nosotros un martes más en este segmento El Faro. Estamos pues con toda la disposición para que ustedes nos puedan compartir a la página de nuestra iglesia para que toda la gente, ¿verdad?, se dé cuenta de lo que estamos haciendo y que es llevándole una palabra de fe a la gente, a las personas que no conocen de Jesucristo. Y pues es un honor y un privilegio estar con ustedes y con este equipo que nos acompaña siempre martes con martes. Y hoy tenemos un invitado especial. Siempre, chicos, cuando nos visita alguien así, nosotros nos sentimos como alguien, vamos a aprender algo más, algo nuevo, algo diferente. Y que bueno, hoy tenemos con ustedes a nuestro pastor, al pastor Mauricio Ávila. Así es que, pastor, saluda a la audiencia. Gracias, Dios les bendiga. Para mí un privilegio estar en la intimidad de su hogar a través de las redes sociales en este programa El Faro. Gracias por invitarme y estoy muy contento aquí entre ustedes. Qué bueno, la verdad es, como le decía, es un privilegio, ¿verdad?, que nos pueda estar con nosotros compartiendo de un tema que realmente hoy en día se está poniendo bastante difícil porque la gente tiene temor y está sucediendo algo y que está afectando a nivel mundial y nosotros como jóvenes a veces hay momentos de duda, ¿verdad?, que podemos tener, pero sabiendo que estamos bajo la cobertura de Dios es lo que nos da paz. Y entonces prácticamente hoy el tema que traemos es prácticamente el rol de la iglesia en lo que está sucediendo con este tema que prácticamente es algo que está afectando a muchos en el mundo, que es el coronavirus, el COVID-19. Y realmente creo que hoy va a ser un momento importante para poder debatir este tema que a todos nos atañe, ¿verdad? Como cristianos, como personas seculares o que tal vez no, a todos nos atañe esto porque es importante tener prevención y todo lo demás. Así es que quiero iniciar con una pregunta, pastor. ¿Cuál es su opinión acerca de esto que está sucediendo a nivel mundial, acerca de este virus? ¿Qué es lo que usted piensa acerca de esto? Bueno, son tiempos que ya el Señor lo dijo muy antes cuando Él estuvo aquí en la tierra, físicamente. Él habló de las pestilencias y se han venido, porque si vemos un poquito atrás se han venido cumpliendo muchas cosas y hoy pues a ustedes en este tiempo les tocó ver lo que está aconteciendo. Entonces esto se viene cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. No es alarmar ni afligir a nadie, pero vamos a ver cosas que van a seguir viniendo. Jesús dijo, son principios de dolor, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros estamos bien, nuestro país, nuestra familia, pero ya aquellos que lloran sus muertos, ¿verdad?, esos ya están sintiendo el dolor de lo que está aconteciendo. Sí, la verdad que es algo que nos está afectando. Gracias a Dios, en nuestro país hasta el momento no se ha detectado ni se ha confirmado un caso y esperamos que así se continúe, ¿verdad? Y nosotros esperamos que nos ha dado palabra, ¿verdad, Dios?, de que estamos bajo la cobertura de Él, y incluso tenemos prácticamente el nombre de El Salvador, ¿verdad? Y eso es como algo, pero no sé, es algo que está sucediendo y que uno podría decir, ¿verdad? Pero que tarde o temprano va a llegar al país, que tarde o temprano se va a detectar algún caso de coronavirus, pero tenemos la confianza en Dios que a través de todas las medidas que se están tomando, eso se pueda reducir y que las personas, o sea, no puedan ser... yo siento que en este momento Dios nos está dando como el tiempo para que mucha gente se dé cuenta que realmente Él es el camino, la verdad y la vida, y que se puedan arrepentir prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Y sobre todo El Salvador, y eso es importante, y yo creo que es tiempo como de meditar, ¿verdad?
de meditar de lo que está sucediendo y yo creo que los chicos tienen algunas preguntas que quieren hacerle porque así como le decía al inicio, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, no por la cobertura de Dios, ¿verdad? Sino que qué hacer, ¿verdad? En este momento. Así es que vamos a dejarlos aquí con ¿quién quiere iniciar aquí? Bueno, pastor, usted se ha visto en las redes sociales, prácticamente en todas las áreas, que tanto como los cristianos y como los no cristianos tienen miedo. Y hoy le hago una pregunta para el pueblo cristiano. ¿Es correcto que un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo tenga temor de acuerdo a lo que está pasando con esta pandemia en el mundo? Creo que depende de la convicción que tiene el cristiano del creer en Dios, porque el mismo cristiano puede estar un tiempo con fe, con mucha fe, y cuando está con mucha fe, con mucha confianza en Dios, pues no lo aflige ninguna mala noticia. Pero ese mismo cristiano, en un tiempo de que ha caído en su fe, tiempo débil, pues le da aflicción. Entonces es como normal, ¿va? Pero pienso que es importante que el cristiano haya leído la palabra y que confíe totalmente en Dios. Vea que Dios, si Jesús está en nosotros, su poder está en nosotros. Puede acontecer como dice la palabra que aquella vez Pablo había tenido un naufragio en el mar y cuando salió a tierra a la isla de Malta, dice que una serpiente, porque estaban tirando ramas en el fuego para calentarse, y una víbora se le colgó en la mano a Pablo. Era para morirse. Era peligrosa, ponzoñosa la culebra esa. Pero Pablo no se murió. ¿Por qué no se murió? Es porque el hombre tenía a Dios en su vida, la presencia del Señor, y dice que los ciudadanos de allí esperaban que el hombre muriera, pero no murió, porque es el nivel espiritual, vea, que el hombre tenía. Hay otros ejemplos. En un misionero, dice la historia, que la gente se estaba muriendo de malaria y el misionero no lo tocó la malaria. Y cuando lo entrevistaron porque él no se había enfermado, pues les dijo: yo como lo que hay allí, pero la única diferencia es que yo participo de la Santa Cena todos los días. Esa era la diferencia. Entonces, sí. Pues creo que con lo que usted decía, pastor, creo que es como que la falta de identidad en Jesús. Aquellas personas que son cristianas, que son lavadas con la sangre de Cristo y tienen temor a decir, bueno, es que este virus me va a matar, este virus va a tener gripe y todo eso. Entonces creo que es la falta de identidad y la confianza en Dios, que estás lavado con la sangre de Cristo, y aquella persona que no cree, viene el temor y entonces llega, y hasta que realmente crees, entonces el temor como que te llega a acorralar a tu mente y decir, bueno, vas a estar enfermo y no salgas de la casa. Tal vez agregándole un poquito, ¿sí?, a la pregunta de Juan. Todos tenemos que morir de cualquier manera, ya o más tarde, de este virus, o de un accidente, o de anciano. Vea, tarde o temprano. Volviendo a lo que les dije al principio, depende de lo que uno sabe de la palabra, porque todos vamos a morir tarde o temprano. ¿Por qué tener temor? Pues si la verdad, por eso tenemos que tener a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, tener esa convicción
como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando uno sabe de eso, está tranquilo. Si se muere, minutos después está en la presencia del Señor mejor que aquí. Entonces eso lo mantiene uno para que no esté afligido. Sí. Y que sí tiene que ser, como cristianos nosotros debemos tener la confianza de que al morir vamos a pasar al reino de Dios, a estar en la seguridad de que vamos a estar mejor, allá no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá padecimiento de nada y nos estaremos gozando en la presencia de Dios. No sé que alguien más creo que por acá. Sí, pastor, por cierto, muy cierto lo que dice, ¿verdad? Acerca de que lo del virus y todo eso, si no se muere uno de esto, pues quizás, como decía alguien una frase, quizás en el baño estés y te resbalés, pero yo escuchaba una de sus palabras que decía que podemos ver esto como un carro, dependiendo de nuestra vida, este carro nos va a llevar a donde sea, como decía usted en una de sus enseñanzas, que la muerte puede ser que ya sea de virus o de anciano, depende de nuestra vida y en dónde tenemos nuestras convicciones y a dónde hemos sembrado a lo largo de nuestra vida, pues ese carro nos va a llevar ya sea al cielo o a un destino menos gustado, ¿verdad? Que es el infierno. Sí. Pero en base a eso yo quería hacerle unas preguntas, pastor. Y una de las preguntas es, usted mencionó acerca de tiempos. ¿Usted qué considera qué tiempos son estos? ¿Qué tiempo, qué señal? La Biblia habla de señales en los cielos, en la tierra y en la luna. ¿Y usted qué podría decir acerca de este tiempo? ¿Qué tipo de señal sería esta, la que hoy se está dando? Como por ejemplo el COVID-19. Sí, está en la de las pestes. El Señor dijo, oiré de guerras, estarán nación contra nación, las familias en pleito. Y el Señor también dijo pestes. Entonces esto cabe en las pestes que están viniendo por muchas causas, vea. Entonces estamos viviendo un tiempo, bueno, la gente joven, la que poco ha vivido todavía, se alarma y ve todo esto, pero ya los que hemos leído y hemos vivido un poquito más, sabemos que atrás sucedieron también cosas que mató mucha gente. Así es. Sí. Otra pregunta, pastor. Por ejemplo, escuchaba también que usted decía al inicio, ¿verdad? Acerca de Juan le hacía una pregunta acerca de si el cristiano tiene que tener pánico. Pero nosotros como cristianos, en este tiempo, ¿qué pasaría con nosotros, aquellos que hemos confesado el nombre de Jesucristo? ¿Será que en este tiempo afectaría a los cristianos, pastor? Vea, nosotros aquí en nuestro planeta vivimos como de milagro. Esto está infestado, el aire, el agua, lo que comemos, todo lo que comemos. La carne es vacunas a los animales, a toda clase de animal, los huevos igual. Vea, si es la verdura, si no se le pone fertilizante, veneno a la verdura, no sacas cosechas por la plaga. Entonces todo lo que estamos comiendo, ese es un milagro que vivamos. El aire está contaminado, ¿verdad? Entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer es primero confiar en Dios, luego acatar las prevenciones que están dando las autoridades que saben del tema. Lo que está pasando ahora con este virus, que las autoridades están diciendo no cubrirse para que el prójimo que está al frente no absorba eso, vea, no, si no se ha lavado, pues porque es de la única manera que se transmite la enfermedad. Entonces, acatar todas las precauciones que están dando, vea, y porque si yo me voy a meter, digamos, yo digo, yo soy cristiano, ¿va? Soy hijo de Dios, yo voy a ir a China, ¿va? Y me voy a meter a donde están los infectados, ¿va? Entonces estoy ya haciendo como un necio. Exacto. Dice que el sabio desde lejos ve el mal y se aparta. Entonces uno tiene que
ser una persona sabia en este tiempo que estamos viviendo. Son tiempos difíciles. Muy bien, pastor. Sí, porque vemos muchas personas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, algunos cristianos en las redes sociales, por ejemplo, muchos están así como que asustados, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Pues sí, exacto como decía, acatar las órdenes y pues sobre todo confiar plenamente en Dios. Qué importante es, o sea, acatar las indicaciones que el gobierno, o sea, dé. Y a veces como cristianos, o sea, como decía usted, ¿verdad? Estamos bajo la cobertura, estamos cubiertos por la sangre de Cristo, pero uno que hay que ser sabio, no hay que ser necio, porque no podemos jugar con, primer lugar, algo que yo leía que me impactó bastante es, o sea, si uno quiere ir a ese lugar y está afectado y decir, voy a ir a probar, ¿verdad? Porque algo que yo leía que decía, uno puede vivir, pero tu entorno, tu familia, las personas que son indefensas o que tienen enfermedades crónicas y que puedan contagiarse, porque dice que el joven está más, o sea, el joven puede resistir esta enfermedad porque esta enfermedad va a pasar, Sí. va a pasar, pero los ancianos, las personas que padecen de alguna enfermedad crónica, como les decía, esa gente no lo va a resistir. Entonces uno tiene que como cristiano dar el ejemplo de cómo se llama, que somos hijos de Dios, seguimos un modelo que es el de Jesucristo y Jesucristo, bueno, incluso Dios, ¿verdad? Algunos personajes de la Biblia les decían, no vayas a este lugar. Sí. Y entonces, desde ahí vemos que tenemos que acatar indicaciones y Dios le da ¿cómo se llama? Yo algo que leía y que me impactaba era que por lo general siempre Dios usa personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le hablaba a Moisés, era Moisés por medio para que se dirigiera al pueblo y siempre le decía, dile al pueblo. Entonces, a veces hay que, ¿cómo se llama?, acatar cuando alguien nos da una orden. Por ejemplo, yo sé que el pastor cuando nos da indicaciones, nos da consejos, uno trata la manera de estar atento. Así creo que en esta medida tenemos que hacer como cristianos, acatar las indicaciones que da el gobierno, independientemente no seamos partidarios, ¿verdad?, de él, o tal vez no nos guste la forma de gobernar, pero nosotros tenemos que estar atentos. Y eso creo que es lo más sabio que podemos hacer como cristianos, porque Dios nos manda a llamar, nos manda a que seamos ordenados. Y yo creo que en acatando indicaciones, creo que es de la forma que podemos ordenar nuestra vida y estar atentos a lo que Dios nos dice. No sé si creo que alguien más quería compartir algo con el pastor. Sí, pastor, así como lo decía Misael, de que hay que acatar órdenes, bueno, ya tenemos medidas preventivas por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Salud, pero ahora, ¿qué medidas espiritualmente debemos de tomar? Sí, ya hablando de las medidas espirituales, yo quiero señalarles algo de lo que aconteció hace muchos años. Dice la palabra que Dios iba a castigar a Egipto, a la tierra de Egipto. La tierra de Egipto, los egipcios habían esclavizado a los hebreos por 400 años. Entonces, Dios le dice a Moisés que el pueblo hebreo que estaba en la tierra de Gosén, una tierra, estaban aparte, pero siempre Egipto, le dice que estén en casa, que maten un cordero y que la sangre de ese cordero, eso está en Éxodo 12, que es la sangre de ese cordero lo pongan en los postes, en los dinteles de las puertas, y que ellos estén adentro. Dios se compromete que los que estén adentro de la casa y que tengan señal de sangre en las puertas, no pasará nada. Los hebreos tomaron el cordero y hicieron como Moisés les dijo, porque Dios así había dicho, y dice que mataron el cordero, pusieron la sangre, y a la medianoche el ángel de la muerte venía
hiriendo al primogénito de los seres humanos y de los animales en la tierra de Egipto. Y bien se oía, creo yo, el grito de las familias cuando caía el primogénito, pero el pueblo hebreo estaba ahí en su hogar. Se cree que allí se escribió el Salmo 91. Ellos decían: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en confiaré. Ellos estaban haciendo esa oración mientras el ángel de la muerte venía, pero el pueblo estaba espiritualmente amparado en la sangre, porque eso fue el amparado en la sangre. Entonces el ángel de la muerte pasó y no tocó a un hebreo, porque espiritualmente ellos estaban amparados en lo que Dios había dicho. Y si eso que aconteció hace años, muchos años, ese era una antetipo de Cristo, que Cristo venía a derramar su sangre por nosotros. Entonces tenemos que tener espiritualmente, por la fe, señal de sangre, haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, al resucitado, al que sacrificaron y resucitó al tercer día en nuestro corazón. Entonces espiritualmente nosotros estamos protegidos por el poder de la sangre de Jesús. Así es, y es que eso es algo que debemos reconocer, que cuando uno ha recibido a Jesucristo, uno ya prácticamente, Jesús vino y murió en esa cruz, se llevó todo en esa cruz y nos dio la libertad, nos dio la salvación, nos dio la sanidad, así que en Él podemos vivir confiados. Y es que hay algo que también me gustaría recalcar, es que hoy en este momento de tribulación, así como en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de los grandes profetas, los grandes servidores de Dios, también la gente trata la manera de manipular la situación a su manera. Entonces, y también hay que tener cuidado, todas las personas, incluso como iglesia, como cristianos, tenemos de ver qué información es la que nosotros estamos recibiendo, de qué fuente estamos recibiendo, porque hay muchos que incluso he visto personas que han publicado que a dónde están esos grandes siervos de Dios que dicen que declaran y que decretan y que, o sea, en vez de alguien, el pastor Dante Gebel mencionaba algo que a mí me marcó también, que decía que en vez de estar haciendo señalamientos, murmurando acerca de eso, hoy creo que es el momento en el que quizás Dios por un propósito mandó esto, para que la iglesia comenzara a hacer su verdadero trabajo, que es realmente de unión. Yo creo que sí, pastor, no sé si... Sí, nada sucede si Dios no lo permite. Eso es un principio fundamental. Nada sucede si Dios no lo permite. Y todo tiene un propósito. Así es. Como iglesia, yo creo que tenemos que cambiar el mensaje. De estar criticando a aquel, criticando al otro. No, tenemos que darle una palabra de esperanza, de solución a los seres humanos para que hagan lo correcto. Así es. Así es que yo sé que el tema está bastante interesante, se está poniendo muy bueno, pero vamos a ir a, ¿cómo se llama?, a un video para que usted no se vaya, esté con nosotros siempre, dele compartir. Yo, ahorita en este momento, después del video, vamos a un tema que es importante, que es acerca del rol de la iglesia realmente o en esta situación, qué es lo que la iglesia tiene que hacer o debe de hacer según la palabra de Dios. Así es que no nos cambien, dele compartir a todas las páginas
de la iglesia, todas las plataformas que nos está viendo, para que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo y que es llevándole una palabra de bendición a sus hogares. Así es que muchas gracias, siga con nosotros. Bounce. El Faro. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tierra canta,
Faro. Ustedes, que no está pendiente de este programa, de este segmento, creo que este tema es bastante importante tocarlo. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que tener, saber comportarnos, saber qué hacer, ser lo más sensatos posible, acatando todas las indicaciones que da el gobierno, que da la iglesia. Y en este momento, este segmento, vamos a hablar acerca del verdadero rol que debe tomar la iglesia en este tipo de situaciones, porque en base a la Biblia podemos conocer muchos sucesos que realmente pasaron en esos tiempos y que Dios ordenó ciertas cosas que hicieran los seguidores, ¿verdad? Por ejemplo, yo leía que ¿cómo se llama? Para el diluvio a Noé le dijo Dios que ¿cómo se llama? Que construyera el arca. A muchos incluso les dijo que abandonaran ciudades, como Lot. Entonces, y así sucesivamente podemos encontrar muchos personajes bíblicos en los que vemos que realmente Dios a veces nos advierte de ciertas cosas y nos da la solución. Y entonces, y creo que como iglesia debemos de ser, porque Dios nos ha mandado a ser luz en la tierra, y entonces debemos de ser luz. Así es que con el pastor, pues, que nos pueda ¿cómo se llama? Dar esa enseñanza prácticamente. ¿Qué rol debería de tomar la iglesia en esta situación? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Bueno, la iglesia tiene un rol, como aquí le explicaba a Laurita, un rol espiritual, donde debe estar enseñando la palabra, infundiendo fe, esperanza en los seres humanos. La iglesia tiene que estar llevando un mensaje que lleve solución a la persona. Que no haya persona en el mundo que no sepa que la solución es Cristo. Cristo, no otra cosa, Cristo. También la iglesia tiene que estar intercediendo, orando. Detrás de esto hay un espíritu, no es solo físico. Entonces la iglesia tiene que estar orando, reprendiendo, atando, a todo enemigo. La iglesia tiene que estar haciendo guerra espiritual, ¿ya? Atando fuerzas del enemigo, atando el infierno, ¿ya? Y esta iglesia tiene que estar, llevando sanidad. Quería citarle lo que hacían antes los leprosos. Antes los apartaban. Entonces, los sacerdotes dice que llevaban hisopo, sangre de animal, de palomino, y limpiaban donde estaba la parte de la lepra. Pues hay que hacer algo. Se dice que a Ezequías, que se iba a morir, le llevaron un mensaje. Dice que le pusieron una masa de higo en la llaga. Entonces, es que hay que hacer algo. Vea, no estar culpando o el mensaje, distorsionar el mensaje, porque se me viene a la mente aquello que una vez les decía yo a ustedes, de aquel padre de familia que tenía 3 hijos, eso fue en Estados Unidos, y el padre en su terreno tenía un árbol de pera, y mandó a un hijo que fuera a ver el árbol de pera en el tiempo del frío. Entonces el árbol de pera estaba con las hojas gachas, como dormido, como seco. Entonces este hijo se trajo la idea cómo era el árbol de pera. Pero este padre mandó otro hijo en el tiempo del otoño. Y este otro encontró el árbol echando retoños tiernos. Entonces este otro hijo se trajo una lección del árbol de pera.
Pero luego mandó el otro ya cuando tenía peras maduras. Entonces, luego reunió a los tres y le dice al primero, describe el árbol de pera. El árbol de pera, estos son mentirosos. El árbol de pera es así, ¿ve? Y lo describió con las hojas gachas, seco. Mentiroso, le dijo, el árbol de pera es algo vivo que tiene ramas nuevas, hojas nuevas. No, les dijo el otro, ustedes son mentirosos. El árbol de pera tiene peras maduras, porque yo me comí una. Entonces, es que depende, yo creo que todo el mensaje, el rol de la iglesia, depende de lo que hemos leído, de la convicción que tenemos, de la intimidad que tenemos con Dios. Pues dependiendo de la fuente, es el mensaje que tenemos. Así es. ¿Verdad? No sé si me di a entender. Otra de las cosas, pastor, con referente a este tema que es tan polémico en la actualidad como es el COVID-19, es que mencionaban, ¿verdad?, cuál es el deber como la iglesia en sí. Y yo creo que uno de los deberes también, y abonando al pastor, es como estar como un soporte de ayuda. Un soporte de ayuda. Ya el pastor ponía el ejemplo, ¿verdad?, de esos 3 hijos que fueron a ver el árbol de pera. ¿Y qué sucede? Que en la actualidad todos buscan un culpable. Todos dicen, no, para eliminar la población, no, para ver quién compite entre las potencias mundiales, que fue un murciélago, que fue un experimento que se le salió de las manos. Hay distintos comentarios en los medios, hay distintos comentarios en la humanidad, en la actualidad. Y yo creo que como iglesias debemos de estar en un mismo sentir y en un mismo pensar, ¿verdad? Y ser esas buenas personas que estén como apoyo, inyectando, proyectando, demostrando misericordia, amor, y que tenemos a un Dios bondadoso, a un Dios que a Él sí no se le escapa nada de las manos, Él tiene control de todo. Y también puede haber errores, como algunas personas que digan, que si Dios es un Dios de misericordia, ¿por qué permitió esto? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué está permitiendo que muchas personas en Asia, en Europa, estén muriendo, estén aterradas? Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero lo que debemos de entender es que por la necedad del mundo, por la necedad de muchas personas y por sus propias necedades, es que esas personas prácticamente, pagan, de lo que nosotros a veces sembramos, eso mismo cosechamos. Pero como decía, no es para estar viendo a quién se le tira la pelota, ¿verdad? ¿Quién es el culpable aquí o allá? No, es para realmente, yo creo que como iglesia, estar siempre en la brecha, fundamentados en la roca que es Cristo. Y dice algo en Proverbios 17:22, en una versión actual, dice: gran remedio es el corazón alegre. Escuchen bien, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Yo creo que es un tiempo donde nuestros ánimos, donde nuestras fuerzas, donde nuestras esperanzas no deben de flaquear, ¿verdad? Deben de estar siempre ahí, fuertes, potentes. Es cierto, no, como decían al principio del programa, ya han habido pestes. Estamos en una pandemia, estamos en una gran situación de este virus que nos está acechando. Y créanme que no es de como que quedarnos con este sabor, a este virus, o sorprendidos por esto. Vienen cosas peores, pero también en medio de esas cosas que vienen, debemos de tener la plena confianza de que en medio de todo eso hay un Dios que está ahí, para adoptarnos como hijos, para adoptar a esa creación que está por allá desperdigada, pues adoptarnos como hijos. Y como dice la palabra de Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Todo esto es con un propósito, han habido grandes enfermedades, ya estamos en esto y las van a seguir habiendo. ¿Cuál es la diferencia? El tener siempre la confianza puesta en Jesús. Así es.
Y es que hoy veía un mensaje que daba alguien, una persona, una mujer cristiana, fiel creyente, y que se contagió del COVID. Y entonces ella decía algo que me impactó, que ella que decía, yo soy una persona que di positivo en el COVID. Y cómo se llama, en este proceso lo que más me duele es no poder abrazar a mi hija. Entonces, pero yo, siendo una persona fiel creyente a Dios, tengo que acatar las indicaciones que me dé el médico, que me den mis gobernantes, y aunque me duela, porque esta es parte del proceso, ella decía algo que es más que seguro, porque ya lo dijeron los médicos. O sea, una persona que tenga sus defensas bien, no va a morir, no le va a ser, es como una gripe cualquiera que podemos padecer, pero hay personas que sí, o sea, y la gente que está muriendo prácticamente son esas personas que tal vez tienen bajas las defensas, o tienen una enfermedad crónica, o tienen algo, ¿cómo se llama?, que les puede afectar y que al final le puede repercutir y pues llegar a la muerte. Entonces son ¿cómo se llama?, cosas que tenemos que tener bien claro. O sea, como cristianos debemos de acatar, las indicaciones que nos den. Y esa es la siguiente pregunta que yo le quería hacer, pastor, es acerca de como usted es el líder prácticamente de nuestra iglesia. Usted, me imagino que ya, además de haber cumplido, me imagino, las normas que había dado el gobierno, usted como pastor, digamos, ¿qué le dijo a la iglesia? ¿O qué le diría usted a la iglesia? Nosotros, como estudiantes de la Sagrada Escritura, hijos de Dios, tenemos que obedecer. La misma Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades. Un presidente, un gobierno es una autoridad que Dios permitió que sea nuestro presidente. Él, con seguridad, que lo ha consultado con su gabinete para tomar las decisiones que ha tomado. Entonces nosotros, como ciudadanos, como líderes, como pastores, como hijos de Dios, tenemos que acatar lo que dice nuestro presidente. Gracias a Dios que tenemos un hombre de presidente que ha demostrado que sabe. Tal vez para otros no sabe, pero eso es normal. Pero entonces, yo como pastor, hay cosas que las sé de la Biblia. He leído 40 años la Biblia. Entonces, sé de algunas cosas de la Biblia. Pero el doctor, los médicos, los que han estudiado medicina, hablando de medicina, saben más que mí. Exacto. Entonces yo sería un ignorante oponerme a lo que ellos están diciendo. Entonces yo tengo que obedecer como pastor de esta iglesia, no tener, según el decreto último, es no tener más de 50 reunidos. Entonces en esta congregación vamos a estar por células para bajar el número de personas, porque tampoco yo no quisiera ser culpable que vaya a haber un enfermo aquí, ¿verdad? Y después yo sería el culpable. Igual al presidente, la normativa que ha tomado, si él no las hubiera tomado, quizás tuviéramos un país ya contagiado. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, como quiera, va a haber quien va a hablar, pero es que así es con las personas. Pero nosotros hemos acatado. Que hay personas que dicen, no, que estamos obedeciendo al hombre, que estamos, que ya
han quitado la libertad de culto. No están quitando la libertad de culto. Solamente están previniendo, porque necio sería uno tener 1000 aquí y se enferman. Exacto. Y ¿Y a dónde, verdad? por la necedad. Entonces, tiene que ser uno sabio. Así es de que el domingo estaremos reunidos por célula. Así como la iglesia primitiva sufrió la persecución que vino a Jerusalén, se celebraban cultos en los hogares, porque no cabían todos en un templo. Entonces, así vamos a hacer aquí. No, esto no nos baja espiritualidad, no nos baja fe, más bien nos va a hacer crecer fe. Así es. ¿Verdad? Y tenemos oportunidad de estar en los hogares con la familia, haciendo la voluntad de Dios. Sí, ya para ir cerrando, pastor, porque ya el tiempo ya se nos está cortando, ¿qué se espera? ¿Qué espera realmente la iglesia después de haber pasado el proceso? Porque prácticamente ahorita estamos dentro del proceso. ¿Qué espera? Porque dentro del proceso vendrán muchas almas y van a venir personas, y eso es bueno porque las almas es ganancia para Cristo, porque vienen y reciben a Jesucristo y después de esto, después de pasar el proceso, ¿qué espera la iglesia prácticamente? Yo creo que en este tiempo la iglesia está orando más, también está previniendo, están hablando de higiene, ¿verdad? Está aprendiendo. Pero esto, así como la guerra civil que hubo en nuestro país, hubieron miles. Yo fui pastor en ese tiempo y fue cuando vi un crecimiento numérico y espiritual en la gente en el tiempo de la guerra. Porque la gente, cuando siente morirse, busca a Dios. Entonces va a venir resultados de un crecimiento numérico y espiritual, porque cuando uno ora, crece espiritualmente. Entonces va a haber, yo siento, está dicho que viene un avivamiento, porque viene un avivamiento antes de que el Señor levante su iglesia en la tierra. Tiene que avivarla, porque una iglesia dormida a medias no se la lleva, entonces viene avivamiento y tenemos que estar preparados para ese avivamiento. Y también todos los pastores, líderes, todos los que estamos en el reino de Dios, tenemos que estar haciendo bien las cosas, no estar maldiciendo a otro, criticando a otro. Hagamos el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, porque eso es lo que Dios está esperando de la iglesia, que se una, porque Él hizo una oración para que sean uno, dijo el Señor. Sí. Pero ahorita No, sí es cierto, nos estamos dividiendo prácticamente, y esto nos llama que seamos más unidos. sí, que nos amemos, y así como somos, Así es. porque Él nos ama. Y yo no voy a hacer a todo el mundo como yo soy. Por eso es bueno haber salido del país. Cuando uno ha ido a otro país y ve las culturas que adoran a Dios así, a su manera, ¿vea? Entonces uno dice, bueno, no son como nosotros allá. Exacto. Es que el problema es cuando uno no salió del barrio, piensas que todo es así, va. Todo es igual. Sí. No, y qué importante eso lo que mencionaba el pastor, de que es bueno salir, ¿verdad? Porque algo que creo que los discípulos nos enseñaron fue eso, porque ellos salieron de su ciudad natal para ir a los gentiles, ir a ver otras culturas y predicarles el evangelio, y ellos aprendieron. No les iban a imponer un estilo de vida, sino que prácticamente les hablaban de la palabra, de las enseñanzas que Jesucristo les había dado, y acerca de la fe y de creer en Dios. Y eso es lo que ellos hacían, y eso es lo que en estos momentos creo que como iglesia deberíamos de hacer, ¿verdad? Retomar. Y qué bueno, pastor, gracias la verdad por haber compartido con nosotros esta noche, y que la audiencia pues haya escuchado de palabras sabias
Y yo sé que nosotros también estamos acatando las indicaciones que usted también nos da como congregación. Y bueno, hacerle la invitación a todas, a las personas, ¿verdad? Que se queden en sus casas, que oren, que estén ahí y que, ¿cómo se llama? Pero creo que antes de todo esto, para cerrar, el pastor quiere un tiempo para orar, ¿verdad? Y entonces sí, vamos a dar con ustedes al pastor para que él cierre el programa con una oración y gracias de antemano por todo. Sí, en este tiempo que estamos viviendo necesitamos orar, tener comunión con Dios para que Él nos ayude, tomar su palabra. Su palabra dice, plaga no tocará tu morada. Yo estoy creyendo esa palabra. Entonces, me pongo en los zapatos de aquellas familias que lloran un muerto en otra parte del mundo. De esas familias que están afligidos por un enfermo en casa o en el hospital. Entonces, lo que me corresponde hacer es orar por ellos. Y yo quiero tener el privilegio de que oremos esta noche. Dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Pongámonos de acuerdo y oremos que el Señor guarde este país y oremos por las otras naciones que ya están con el problema de este virus. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo me uno, Señor, a la oración de mis hermanos que están conmigo, como aquellas personas, Señor, que están conectadas, están junto a nosotros. Padre, pido misericordia por nosotros. Perdona los pecados de nuestro país, El Salvador. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, los pecados de las naciones que hemos sido indiferentes, hemos fallado a ti, no hemos obedecido tu palabra. Por eso confesamos nuestro pecado el día de hoy y pedimos, Señor, que nos perdones. Señor, pido sanidad para aquellos que están enfermos, pido consuelo para aquellos que lloran por un familiar que ha muerto. Espíritu Santo, glorifíquese en la vida de todas aquellas personas que están tristes, que están afligidas. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y envío palabra de fe en esta humilde oración, Señor, para aquellos que están enfermos. Que su poder sanador llegue allá donde está esa cama y pueda sanar ese enfermo. Se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por oír esta humilde oración. Amén y amén. Así es que gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el próximo martes. Así es que bendiciones y, como dicen, ¿verdad? Quédense en casa. Si no hay necesidad de que salga a un centro comercial o algo, no lo haga. Quédese en casa a doble rodillas, pídale a Dios por cobertura a su familia y por cobertura a todas las naciones. Así es que gracias, nos vemos hasta la próxima. Bounce. El Faro.